Un saludo cordial. Vamos a considerar Santiago capítulo 3 del versículo número 1 al versículo 12 y vamos a ver este tema de el uso y el abuso de la lengua que nos presenta Santiago. Este tema no necesariamente se ve relacionado estrictamente hablando con el capítulo anterior. En el capítulo anterior veíamos la justificación por fe, pero también manifestada a través de nuestras obras. Así que obviamente podríamos relacionar nuestra forma de hablar con las obras mencionadas en el capítulo 2, pero no tendríamos que estrictamente decir que el capítulo 3 va de la mano con el capítulo 2. Pareciera que es otro tema que Santiago nos va a presentar. Y el tema de la lengua en este capítulo 3 de Santiago nos hace pensar primeramente en nuestra lengua física y algunos detalles interesantes que podemos aprender acerca de este órgano que tenemos en nuestra boca antes de que entremos a lo espiritual. Podemos ver que la lengua es pequeña, pero con mucha importancia para nuestro cuerpo. Nos ayuda con el gusto, nos ayuda al comer, también tiene una función con la digestión y también obviamente con el habla. No podríamos comunicarnos sin la lengua. El promedio de la medida de la lengua de los hombres es de 8.5 centímetros y en las mujeres de 7.9 centímetros. Así que los hombres tienen la lengua más larga que las mujeres. El récord de la lengua más larga lo tiene un hombre llamado Nick y su lengua mide 10.1 centímetros. Interesante que la lengua es un órgano compuesto por 8 músculos, de manera que es un órgano muscular. Algo que también podría llamarnos la atención es que la lengua contiene entre 2000 a 4000 papilas gustativas, que obviamente nos permiten tener la sensación del gusto. Y cada una de estas papilas gustativas tienen aproximadamente de 50 a 150 células receptoras que nos permiten probar lo que es salado, lo que es dulce y lo que es amargo. Realmente no es verdad cuando a veces se dice que distintas secciones de la lengua nos dan estos distintos tipos de sabores. Más bien es a través de estas células en las papilas gustativas. Y también algo antes de entrar a lo espiritual, a lo que realmente queremos enfocarnos en esta ocasión, es el hecho de que no hay dos lenguas iguales. Así como las yemas de nuestros dedos, cada uno tenemos una huella digital distinta, así también nuestras lenguas. No hay ni una sola lengua igual a otra. Así que aún en la lengua podemos ver el poder del Creador. Pero entrando en el tema que toca Santiago aquí en Santiago 3, en cuanto a la lengua y el uso y el abuso de este órgano muscular que tenemos, ya no enfocándonos tanto en lo físico, sino más bien pensando en lo espiritual. Y quisiera poder considerar algunas cosas que la Biblia en general nos dice acerca del uso de la lengua. Podríamos, por ejemplo, preguntarnos como Job: ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Job también dijo, vamos a notar que Job habla mucho de su lengua. Él dice: mis labios no hablaron iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Ese es un buen deseo que cada uno de nosotros podríamos tener. También Job
En el capítulo 31, versículo 30, él dice: ni aún entregué al pecado mi lengua. De manera que Job es un buen ejemplo de alguien que examinaba su lengua y que dijo distintas cosas las cuales él no quería hacer con su lengua. Cuando pasamos al libro de los Salmos, en los Salmos leemos varias cosas desagradables a Dios que podríamos hacer con nuestras lenguas que son pecado. Por ejemplo, en el Salmo 5 podemos a veces hablar lisonjas o adulaciones. En el Salmo 10 la lengua también habla vejaciones o desprecios, burlas, vejación y maldad. En el Salmo 12 también la lengua puede hablar jactanciosamente. En el Salmo 52 la lengua maquina agravios. En el Salmo 57 la lengua es descrita metafóricamente como una espada aguda, pensando en la destrucción que puede causar. En el Salmo 78 la lengua puede llegar a hablar engaño. Y entonces vemos todos estos mal usos que se le puede dar a la lengua. Proverbios, Salomón nos da consejos sobre la lengua. También él habla del daño que podemos causar, el pecado que podemos cometer a través de la lengua. Pero quiero enfocarme en algunas cosas positivas que Salomón dice de la lengua. Por ejemplo, él dice en el capítulo 10, plata escogida es la lengua del justo. En el capítulo 12 él dice que la lengua de los sabios es medicina. En el capítulo 15 él sugiere que la lengua apacible es árbol de vida. Y en el capítulo 21 Salomón dice que el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Así que podemos seguir esos consejos que nos da Salomón en Proverbios. Hay obviamente muchas otras citas en la Biblia que nos hablan acerca de la lengua, pero vamos a pasar a Santiago porque este es el libro que hemos estado estudiando y el capítulo 3 no es la única porción del libro donde él nos habla acerca de este tema. Por ejemplo, en el capítulo 1 y en el versículo 19, él nos aconseja que seamos prontos para oír, tardos para hablar. También en el versículo 26 del capítulo 1 también nos hace ver algo acerca de la lengua, que se acordarán cuando veíamos que él dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. También en el capítulo 2 y versículo 12, él escribe a estos creyentes y a nosotros también: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En el capítulo 4, no lo hemos visto todavía, pero él va a hablar acerca de la lengua en relación a la murmuración. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y él va a terminar su epístola en el capítulo 5 y el versículo 12, hablando de la lengua en relación al juramento. Él dice: no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces vemos que el tema del habla, de la lengua, es un tema repetido a lo largo de la carta de Santiago. Y quizás un versículo que nos puede ayudar también en relación a la lengua, y resume el apóstol Pedro cuál es el secreto para poder vivir una vida pacífica, una vida buena, placentera. Bueno, él dice en su primera carta, en el capítulo 3 y versículo 10, él está citando al profeta: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Entonces, con esos pasajes en mente, vamos a contemplar Santiago capítulo
3 para ayudarnos en este tema de el uso y el abuso de la lengua. Y vamos a ver en el versículo 1, si tienen ahí su Biblia, si tienes tu Biblia ahí junto a ti, puedes ver cómo en el versículo 1 él dice: hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, lo que Santiago quizás nos está señalando al inicio de este capítulo es que nosotros muchas veces podemos hacer un diagnóstico espiritual de nuestro interior a través de lo que decimos con nuestra lengua y el uso que le damos a la lengua o el abuso que le damos. Eso refleja cómo es que está nuestro corazón. Y esta enseñanza no es propia de Santiago. El Señor Jesucristo también enseñó eso cuando Él estuvo aquí, porque Él dice, por ejemplo, en Mateo 12, versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y aquí está: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Él va a poner el ejemplo del hombre bueno. Del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y entonces ahí vemos cómo nuestra lengua realmente habla por lo que somos adentro. Y entonces debemos de preguntarnos cómo está nuestra lengua, qué uso le estamos dando. Porque si la utilizamos en un sentido negativo, hay algo que está mal. Más allá de la lengua es un problema del corazón. Y si usamos nuestra lengua para hablar el bien, eso habla bien de nuestro corazón. Pero también hay algo que vamos a aprender aquí, que Cristo nos hace ver, que yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De manera que Santiago concuerda con lo que nos dice ahí el Señor Jesucristo, y en el sentido de que aquí en su carta Él está pidiendo, no está prohibiendo o desanimando que se utilice el don del maestro. Eso no es lo que Él está tratando de enseñar. Él más bien está tratando de responsabilizar a aquellos que enseñan la palabra de Dios. Y por eso dice que no os hagáis muchos maestros. No debería de ser algo al cual todos deberíamos de, como si fuera, correr detrás de eso incansablemente para ser los primeros. No, Él dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Condenación, aquí la palabra es juicio. Y yo creo que tiene dos cosas en vista. Podría ser esta vida, en el presente. Si yo enseño algo del cual no soy ejemplo, Dios me lo va a mostrar de una u otra manera en mi vida. Y seguramente este juicio se está refiriendo al tribunal de Cristo. Tú y yo le tendremos que dar cuenta al Señor Jesucristo por cada cosa que enseñamos que no practicamos nosotros mismos en nuestra vida. De manera que cuando leo la Biblia me doy cuenta que hay por lo menos dos requisitos para poder enseñar la palabra. Número 1, necesito tener el don. Efesios 4 nos hace ver que hay algunos que tienen el don del maestro, pero también influye mucho el testimonio de la persona. Una persona que no tiene buen testimonio será difícil que enseñe y que sea de ejemplo a los demás. Y aquí se está asegurando que va a recibir esta condenación, este juicio por parte del Señor. Y es interesante también notar que Él inicia el tema de la lengua hablando a los maestros. Después del versículo 2 al versículo 12 parece que nos habla a todos en general, seamos maestros o no. Pero en el versículo 1 sí es muy claro que Él está dirigiéndose a los maestros de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen mayor responsabilidad. Y esto también
concuerda con una enseñanza del Señor Jesucristo, porque Él enseñó en Lucas 12:48, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, ¿tienes el deseo de enseñar la palabra? Qué bueno, pero Dios te ayude a que no se te olvide que necesitas poner en práctica lo que enseñas. Ahora pasamos al versículo 2 y Santiago escribe: todos ofendemos muchas veces. Esa palabra ofendemos es la idea, y ya no se está refiriendo solamente a los maestros, ahora se está refiriendo a todos, porque dice ahí todos ofendemos muchas veces y no todos somos maestros. Pero esta palabra ofendemos es la idea de tropezar, es la idea de hacer caer o errar a alguien. Entonces este es un problema común, el problema de la lengua y su mal uso. Y Santiago dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Ahora él está haciéndonos ver que el que puede refrenar su lengua, el que puede controlar su lengua, el que no ofende en palabra, él va a poder llegar a ser un varón perfecto, y vamos a ver qué significa eso. Y la segunda cosa es que él será capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, no es la idea de guardar silencio, y de esa manera es que no ofendemos en palabra o no le damos un mal uso a la lengua. Esta no es la idea de salirse en un retiro y por un mes no hablar con nadie. No, esta es la idea de comunicarse con otros, hablar con otros, pero no ofender con nuestra palabra, no hacer tropezar a otros con lo que podemos llegar a decir. Y cuando hablamos de este varón perfecto, dice Santiago, llega a ser varón perfecto, pero esto también obviamente incluye a las mujeres, a las hermanas. Perfecto es más la idea de alguien que llega a una madurez. Acuérdense que muchas veces en el Nuevo Testamento la palabra perfecto es sinónima de la palabra completo. Es lo mismo que encontramos en el capítulo 1 y versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Entonces, cuando habla aquí que el que no ofende con su palabra, con su lengua, llega a ser un varón perfecto, no es que ya es sin pecado, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que llega a una madurez donde la persona tiene la capacidad, obviamente con la ayuda de Dios, en tener un autocontrol en lo que dice. Y entonces no solamente llega a ser un varón perfecto, pero es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esta palabra refrenar la vamos a encontrar en los ejemplos que él va a dar más adelante. Es la palabra igual que cuando habla del freno. Es la idea de poder restringir lo que pudiéramos haber dicho o lo que podemos decir. Y Santiago está enseñando que si restringimos nuestra lengua, si mostramos autocontrol con lo que decimos, eso se va a manifestar en pensamientos también que voy a poder controlar, o cosas con mis manos, o lugares a donde voy con mis pies. Todo el cuerpo lo vamos a poder refrenar. Muchas veces podemos ver cómo la lengua se ve, y lo vamos a ver más adelante en el pasaje, la lengua se ve involucrada en pecados que cometemos con todo el cuerpo. Bueno, aquí Santiago nos está diciendo si ustedes pueden dominar su lengua, van a poder dominar el resto de su cuerpo. Y cuando hablamos de palabras que ofenden o la necesidad de restringir nuestra lengua, bueno, podemos ver un sinfín de ejemplos. Podemos, por ejemplo, con nuestra lengua presumir, podemos exagerar, podemos criticar, chismear, calumniar,
podemos enojarnos, podemos insultar, podemos murmurar. Y todas estas cosas tenemos que refrenarlas, restringirlas de nuestra lengua. En el versículo 3, él va a poner un ejemplo. En los versículos 3 a 5, él va a poner ejemplos que vamos a encontrar aquí, 3 de ellos en los versículos 3 a 5, y en los versículos 11 a 12 él va a poner otros 2 ejemplos. O sea que él va a darnos 5 ejemplos de la naturaleza para poder entender este tema de la lengua. El primero tiene que ver con el caballo. Nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Entonces, la idea aquí es cómo un freno tan pequeño puede dominar a un animal tan grande y tan fuerte. Ahora va a poner otro ejemplo en el versículo 4, ya no el caballo, sino un barco. Y él nos pide que miremos las naves, los barcos. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces la idea es la misma. Está igualando el freno de un caballo y el timón de una nave con la lengua en relación a nuestro cuerpo. Es un miembro pequeño, pero tiene una influencia muy grande sobre nosotros. Y entonces él llega a esa conclusión, va a aterrizar esa idea en el versículo 5. Así también, la lengua es un miembro pequeño. Y ahora nos va a decir, pero se jacta de grandes cosas. Bueno, aquí podríamos tomarlo de los dos sentidos. Podría jactarse de hacer cosas muy buenas, y vamos a ver eso al final de esta sección, o también la lengua se puede jactar de hacer cosas muy grandes que son muy malas. Pero el caso es que la lengua, siendo pequeña, dice Santiago, se jacta de grandes cosas, pero miren, he aquí, dice él, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. De manera que él va a mostrarnos que la lengua es igual que el freno en el caballo, el timón en la nave, algo tan pequeño pero que puede hacer algo tan grande para mal. Así como el freno restringe al caballo y el que lo monta así lo puede dominar, así como el timón puede darle curso a ese barco aún a pesar de esos vientos impetuosos, él está diciendo lo mismo sucede con nuestra lengua. Nuestra lengua tan pequeña puede encender un grande bosque, y ahí hace ese contraste, el grande bosque y el fuego pequeño que resulta de nuestra lengua, como vamos a ver en el versículo siguiente. Y eso lo podemos ver muchas veces, los incendios forestales, hectáreas y hectáreas de terrenos quemados, casas destruidas, árboles hechos cenizas, y a veces es solamente por un cigarrillo que alguien tira por ahí, o por algún pedazo de vidrio, y con el reflejo del sol se enciende ese bosque. Y podemos ver entonces el daño que nosotros podemos causar con una sola palabra, con un solo comentario. Y esto es lo que Santiago quiere que tomemos en cuenta. Ahora vamos a pasar al versículo 6, porque en el versículo 6 vamos a encontrar uno de los versículos que quizás son más difíciles de entender en el Nuevo Testamento. Y hay una serie de cosas que Santiago nos va a decir acerca de la lengua, y vamos a ir viéndolas una por una. Él dice en el versículo 6 que la lengua es un fuego. Ahora, la lengua se ve relacionada con el fuego en el Antiguo Testamento, en el Salmo 57,
también en el Salmo 120, en Proverbios 16 y en el capítulo 26. Y cómo es que en los versículos 6 a 8 la lengua es presentada de distintas maneras. Por ejemplo, es un fuego devastador, cuando dice ahí que es un fuego. También la lengua puede ser como una mancha contaminante, porque vamos a ver en el versículo 6 que contamina todo el cuerpo. En el versículo 7 vamos a ver que la lengua es comparada con bestias o animales salvajes. Y en el versículo 8 vamos a ver que la lengua es asemejada a veneno mortal, como la de las serpientes. Ahora, el hecho de que la lengua, dice él, es un fuego, esto enfatiza la destrucción que genera el fuego. El fuego no crea, el fuego destruye, y así la lengua puede causar una gran destrucción. Así como el fuego se descontrola, comienza siendo una llama tan pequeña y después se convierte en todo un incendio, así también nuestras palabras, nuestra lengua se descontrola. Perdemos el control a veces de lo que decimos. Y también vemos cómo el fuego se esparce tan rápidamente, y así también nuestras palabras, que son dañinas, pueden también esparcirse de una manera tan rápida como lo hace el fuego. La segunda cosa que Santiago dice de la lengua es, dice ahí, un mundo de maldad. Ahora, pareciera que esta frase indica que la lengua personifica todo lo que el mundo, todo lo malo en el mundo, en este sistema opuesto a Dios, la lengua personifica eso. O también podría referirse al hecho, cuando dice un mundo de maldad, podría referirse no solamente que lo que decimos a veces representa todo lo que este sistema mundial está en contra de Dios, pero también podría referirse en las múltiples maneras en las que este órgano lo podemos utilizar para el mal. Es un mundo de maldad. Y dice ahí Santiago, lo que ya habíamos mencionado, contamina todo el cuerpo. Y vemos cómo hay tantas consecuencias al abuso de nuestra lengua. ¿Cómo es que, dice Santiago, está puesta en nuestros miembros, de manera que lo que decíamos era que nuestra lengua afecta muchas partes de nuestro cuerpo? Afecta y mancha todo nuestro ser. En el capítulo 1 veíamos que Santiago habla de la concupiscencia, malos pensamientos. Ahora él nos hace ver el efecto tan grande que puede tener la lengua en todo nuestro ser. La tercera frase que queremos notar es, inflama la rueda de la creación. Ahora esta es quizás la frase más difícil de este versículo. ¿A qué se refiere cuando dice inflama la rueda de la creación? Bueno, por eso nos ayuda el poder buscar palabras en la Biblia y cuál es su significado bíblico u original. Y por eso sería bueno que si no lo tienes, podrías conseguirte un diccionario o una concordancia. Vine es el apellido del hermano que nos ayudó con esta increíble herramienta, o también una concordancia Strongs, que también es el apellido de un hombre llamado James Strong, que nos ayuda con una concordancia. Pero en este sentido, el poder buscar las palabras en el idioma original, rueda, sí es la palabra rueda, como lo conocemos en un medio de transporte, pero también tiene conlleva la idea de una trayectoria o de un curso. O sea que hay distintas maneras en las que podríamos ver esta frase cuando dice Santiago que la lengua inflama la rueda de la creación. Esto podría significar que afecta nuestro andar, con ese sentido figurativo de la rueda. Podría también implicar que nos afecta a todos, porque habla de la creación. También podría enfatizar el hecho
siendo una rueda, que el problema de nuestra lengua es algo continuo, es algo cíclico, que a veces parecemos que no podemos salir de esos malos hábitos por lo fuerte que es en nuestra vida. O también podría estar enfatizando cuando habla de la palabra creación. Esta es la palabra Génesis, el nombre del primer libro en la Biblia, y Génesis significa principio. Así que podríamos ver que el problema de la lengua inflama el curso de nuestra vida, la trayectoria de nuestra vida desde la creación, desde nuestro principio, desde nuestro nacimiento. Podríamos entenderlo también de esa manera. Y lo último que Santiago nos dice en el versículo 6 acerca de la lengua es que es inflamada por el infierno. Ahora, esto es algo muy interesante, pero grave a la vez. El hecho de que nuestra lengua puede ser animada por el infierno mismo. Esta palabra infierno es la misma palabra que utiliza el Señor Jesucristo al hablar del lago de fuego en los evangelios, Gehenna. Es como pensamos en el nombre del diablo, el acusador. Cuando nosotros murmuramos, criticamos, calumniamos, quizás de esa manera está diciendo Santiago, nuestra lengua se ve inflamada por el infierno. El que es el habitante, el que será el habitante del lago de fuego, como si fuera, puede influenciar, puede ser la energía a las palabras negativas, pecaminosas que nosotros podemos llegar a pronunciar. Ahora, en el versículo 7, él va a utilizar otra vez el ejemplo de la naturaleza. Ya mencionó al caballo, pero ahora va a mencionar a cada uno de las clasificaciones de los animales, igual que lo que podemos encontrar en Génesis capítulo 9 y versículo 2. Pero él va a mostrarnos cómo el hombre ha podido llegar a subyugar estas distintas clases de animales. Porque él dice que las bestias, las aves, las serpientes y los seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. No es la idea de domesticar, porque el hombre no domestica, por ejemplo, a los peces. Tampoco se ha domesticado a una serpiente. No es la idea de domesticar, más bien es la idea de Génesis 1:28, del hombre teniendo un dominio sobre el reino animal. Subyugar, es la idea subyugar. Y esto lo va a contrastar. El hombre ha podido subyugar a los animales, aún a una serpiente, aún tiene dominio sobre animales que son feroces, pero él va a hacer ver en el versículo 8 al 12, no ha podido refrenar su lengua. Y esto es algo que vamos a tener que ir notando en estos versículos. Y él dice en el versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua. Ahora entonces eso quiere decir que mejor hablamos como queramos y no vamos a restringir nuestra lengua. No está enseñando eso Santiago. Él ya nos hizo ver en los versículos anteriores que tenemos que restringir nuestra lengua. Aquí lo que él quizás está dando a entender es que el hombre por sí solo no cuenta con la habilidad de dominar su lengua. Él necesita de la sabiduría de Dios. Y en la próxima ocasión que estudiemos Santiago vamos a ver esta sección del 13 al 18 de este mismo capítulo. Y en el versículo 17 él habla de la sabiduría que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, etc. Entonces el hombre por sí solo no puede domar su lengua. Necesita de la ayuda de Dios, de esa sabiduría que Él solo nos puede dar para poder refrenar nuestra lengua. Y Él dice que es un mal, refiriéndose a la lengua, es un mal que no puede ser refrenado. Otra vez, el hombre por su cuenta, pero con la ayuda del Espíritu Santo, tú y yo tenemos el deber de sí restringir lo que decimos. Y nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. En Isaías 50, Él habla de cómo su lengua era lengua de sabios.
En el Evangelio de Juan 7:46, unos hombres dijeron de Cristo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y ese debería de ser nuestro objetivo, poder ser como el Señor aún en cómo Él utilizó su lengua. Y en el versículo 8 al final, Él va a decirnos acerca de la lengua llena de veneno mortal. ¿Y cuántas veces hemos utilizado nuestra lengua como la serpiente, como el áspid utiliza el veneno? Y esto lo encontramos en Romanos 3:13. Pablo dice de cada uno de nosotros: veneno de áspides hay debajo de sus lenguas. Entonces Dios nos ayude a poder evitar eso en nuestras vidas. Ahora, en el versículo 9 y realmente hasta el versículo 12, Él va a hacernos ver que la lengua, tristemente hablando, podemos utilizarla con un doble uso. Podemos, por un lado, bendecir al Dios y Padre. Esta palabra bendecir viene de la palabra en griego elogiar. Quizás nosotros estamos más acostumbrados de hablar, de alabar a Dios y Padre. Los judíos tenían la costumbre de cuando decían el nombre de Dios, ellos decían: Dios, bendecido sea Él. Y quizás esto es lo que tiene Santiago en mente. Por un lado, dice él, ustedes bendicen a Dios con su boca, pero a la misma vez, dice él, con ella maldecimos a los hombres. Esta palabra maldecimos tiene que ver con pronunciar males sobre alguien, maldecir, pronunciar males sobre alguien. ¿Y cómo es que el ser humano regenerado por el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer lo más alto que podría hacer, que es bendecir a Dios con su boca, pero a la misma vez puede hacer lo más bajo con su boca, con su lengua, que es maldecir a su prójimo? Por un lado podemos hacer lo que es lo mejor, que es adorar a nuestro Padre. A la misma vez, a veces podemos usar nuestra boca para hacer lo peor, que es maldecir a nuestro hermano o a nuestra hermana. Ahora, ¿por qué es que en el versículo 9 enfatiza que los hombres están hechos a la semejanza de Dios? Esto lo aprendemos en Génesis 1 y en Génesis 9, que el hombre está hecho a la imagen de Dios. Sencillamente considero que Santiago incluye esta frase al final del versículo 9 para decirnos que cuando nosotros maldecimos al hombre con nuestra lengua, nosotros estamos insultando a Dios. Entonces, la próxima vez que vayamos a hablar mal de alguien, tratemos de recordar que cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos insultando al creador de esa persona de la cual queremos hablar mal. Y él va a utilizar en el versículo 10, en el versículo 10 él resume que con la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pero en los versículos 11 a 12, él va a utilizar otros dos ejemplos que ya habíamos mencionado, que este sería el cuarto y el quinto, y otra vez utiliza la naturaleza. Él pregunta en el 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? En Israel habían fuentes de agua dulce y fuentes de agua amarga. Esto nos hace ver cómo Santiago es una carta como si fuera muy judía, porque en el versículo 12 también va a hablar del viñedo y de la higuera, vegetación muy común en el pueblo de Israel. Pero entonces él utiliza estos dos ejemplos, el viñedo, la higuera y la fuente, para hacernos ver que no deberíamos utilizar nuestra lengua para bendecir y maldecir, porque agua dulce no va a salir de una fuente amarga. Agua amarga nunca va a salir de una fuente de agua dulce. También una higuera nunca va a producir aceitunas, o la vid higos. Y él dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, Santiago nos está haciendo ver, nuestra lengua debe ser utilizada únicamente para bendecir y no para maldecir.
En la próxima ocasión vamos a ver la sabiduría que viene de Dios en los versículos 13 a 18. Gracias por acompañarme y el Señor nos ayude al seguir estudiando su palabra.